Millonario y empleada quedan atrapados en un elevador y él arriesga su vida para salvarla. En la vibrante ciudad de Solaro, donde los días arden bajo un sol implacable y las noches resplandecen con luces que nunca se apagan, las historias de sus habitantes se entrelazan como las callejuelas de los barrios más antiguos. En un rincón de esta metrópoli latina, marcado por el bullicio constante de mercados callejeros y el eco de tambores en las plazas, el edificio celeste se alza como un gigante de cristal, dominando el horizonte con su imponente silueta. Dentro de sus muros, vidas completamente distintas conviven sin saberlo, separadas por el grosor del concreto y el abismo de las diferencias sociales. Entre esas vidas se encuentra Julia, una joven de 24 años que, mientras empuja un pesado carrito de limpieza por los pasillos del rascacielos, sueña con algo más grande. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, acarician discretamente un pequeño cuaderno de bocetos que guarda celosamente en el bolsillo de su uniforme. En él, dibuja edificios que solo existen en su mente, estructuras que combinan belleza y funcionalidad, como si intentara diseñar un puente hacia una vida diferente. Cada trazo es un recordatorio de lo que podría ser, si el tiempo y las circunstancias estuvieran de su lado. Julia, grita Amparo, la supervisora, desde el otro extremo del pasillo. El piso 47 necesita una limpieza urgente. Parece que alguien dejó un desastre en la sala de reuniones. Julia asiente con un gesto rápido, apretando los labios para no responder. Sí, ya voy, murmura, mientras ajusta el carrito y presiona el botón del ascensor. Cada noche es lo mismo, órdenes apresuradas, trabajos interminables y poco tiempo para detenerse a respirar. Pero ella sabe que no tiene opción. Su abuela, doña Carmen, depende de los medicamentos que solo este empleo puede costear, y su hermano menor, Mateo, aún está en la escuela, soñando con ser futbolista. Mientras tanto, en el último piso del edificio celeste, donde el lujo es la norma y los ventanales ofrecen vistas panorámicas de Solaro, Sebastián, un joven empresario de 28 años, está sentado en su escritorio. Con una copa de vino en la mano, observa las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Para cualquiera que lo mire desde fuera, Sebastián parece tenerlo todo, riqueza, éxito y una oficina que simboliza el poder. Pero, detrás de esa fachada impecable, hay un peso que lo mantiene anclado a su soledad. Señor Martín, dice su asistente personal desde la puerta entreabierta, la reunión con los inversores europeos ha sido confirmada para mañana a las 8. Perfecto, responde Sebastián sin apartar la vista del cristal. Déjalo todo listo. Su tono es cortante, casi mecánico, como si cada palabra fuera una obligación más que una elección. Cuando la puerta se cierra, Sebastián suelta un suspiro pesado. Desde que tomó las riendas de la empresa familiar, su vida se ha convertido en un ciclo interminable de negociaciones y decisiones. A veces, en los momentos más oscuros de la noche, se pregunta si todo esto vale la pena. Sobre la mesa de Sebastián hay una foto enmarcada que ha estado boca abajo durante semanas. Es de él y su tío Ernesto, el hombre que una vez fue como un padre para él, pero cuya traición destruyó no solo la confianza de Sebastián, sino también parte de su humanidad. Ahora, cada relación se le antoja una amenaza, y cada persona, un posible enemigo. Por eso, ha aprendido a mantener distancia, construyendo muros invisibles tan altos como los del propio edificio. En Solaro, la noche se cierne como un manto pesado, y las primeras gotas de lluvia comienzan a golpear los ventanales del edificio celeste. Desde la sala de reuniones en el piso 47, Julia observa cómo el agua desciende en cascada sobre los cristales, formando patrones irregulares que parecen borrar el caos que acaba de limpiar. Afuera, el cielo ruge con un estruendo amenazante, iluminando brevemente la ciudad con destellos plateados que recortan las sombras de los edificios. Esto va para largo, murmura mientras recoge los últimos utensilios del carrito de limpieza. Justo entonces, un trueno ensordecedor sacude el edificio, seguido de un apagón repentino. La luz tenue de emergencia se enciende, lanzando un resplandor frío y pálido sobre el espacio. Julia siente un escalofrío en la nuca. En el último piso, Sebastián también nota el cambio abrupto. Las luces de su oficina parpadean antes de apagarse completamente. Suspira, mirando el reloj en la pared,
como si el tiempo también hubiera decidido detenerse. Toma su chaqueta y se dirige al ascensor de servicio. El principal no funciona durante los apagones, un detalle del edificio que siempre le ha parecido un inconveniente. Mientras el elevador de servicio desciende, Julia se apresura a entrar en él desde el piso 47, maldiciendo entre dientes. Siempre en el peor momento, murmura, pulsando el botón que la llevará al sótano. Sin darse cuenta, el elevador se detiene en el último piso, y la puerta se abre con un zumbido eléctrico débil. Sebastián entra sin mirar, absorto en sus pensamientos. Bajando, pregunta, casi en automático. Julia levanta la mirada desde el panel de botones, sorprendida de ver a alguien a esa hora. Sí, responde, ajustándose los guantes. No dice más, pero siente una incomodidad inmediata. El hombre, impecablemente vestido y con un aire de autoridad, irradia una energía tensa que parece llenar el pequeño espacio. Las puertas se cierran con un chirrido, y el elevador comienza a descender lentamente. Por unos segundos, el único sonido es el zumbido tenue del motor y el golpeteo de la lluvia, amplificado por las paredes metálicas del edificio. De repente, un relámpago ilumina la ciudad entera, seguido de un trueno tan fuerte que hace vibrar la estructura del rascacielos. El elevador se detiene bruscamente, lanzando a Julia y a Sebastián ligeramente hacia adelante. Una alarma aguda perfora el silencio antes de extinguirse, dejándolos en una quietud inquietante. «No puede ser», exclama Julia, golpeando el panel de control. ¿Otra vez esto? Sebastián frunce el ceño, apretando el botón de emergencia repetidamente. Nada ocurre. Parece que el sistema está completamente fuera, dice con calma, aunque su mandíbula se tensa. Mira el panel iluminado tenuemente y verifica el marcador, están entre el piso 30 y el 29. Perfecto, murmura Julia sarcástica. Quedar atrapada aquí con, bueno, un desconocido. Su voz es baja, pero lo suficientemente audible para que Sebastián la escuche. Créeme, tampoco estaba en mis planes, responde, cruzando los brazos y apoyándose en la pared metálica. El espacio se siente aún más pequeño bajo la luz parpadeante. Julia suspira y se deja caer contra el carrito de limpieza. ¿Sabes cuánto tiempo puede tardar esto? El sistema de emergencias aquí no es exactamente eficiente. Sebastián la observa, esta vez con más atención. Nota sus manos callosas y su uniforme desgastado, detalles que contrastan con la fuerza en su mirada. Depende de la gravedad del apagón. Con esta tormenta, podría tomar horas. Genial, dice Julia, lanzando un suspiro exasperado. Horas atrapada en una caja de metal con alguien que ni siquiera sabe cómo funciona este edificio. Sebastián alza una ceja, ofendido por su tono. ¿Perdón? Trabajo aquí, así que tengo una idea bastante clara de cómo funcionan las cosas. Ella lo mira con una mezcla de escepticismo y desafío. Claro, tú trabajas en una oficina, sentado frente a una computadora. Yo limpio cada rincón de este lugar todas las noches. Créeme, conozco mejor este edificio que tú. El comentario sorprende a Sebastián, pero no responde de inmediato. En cambio, observa cómo ella vuelve a golpear el panel, como si pudiera obligar al elevador a moverse por pura fuerza de voluntad. La tensión en el aire es palpable, casi tan densa como la tormenta que ruge afuera. Julia saca su celular, pero no hay señal. Ni siquiera esto sirve aquí. ¡Qué sorpresa! Sebastián revisa el suyo y confirma lo mismo. Estamos a mitad del edificio. Las señales no llegan a estas alturas sin el repetidor en funcionamiento. ¿Y qué propones, sentarnos aquí y esperar como si nada?, pregunta Julia, claramente irritada. Es exactamente lo que deberíamos hacer, responde Sebastián, con un tono que intenta ser tranquilizador pero que solo logra sonar condescendiente. No hay otra opción. Julia sacude la cabeza, frustrada. Esto es ridículo. Si no estuviera tan cansada, podría encontrar la manera de salir de aquí yo misma. Sebastián sonríe ligeramente, casi con incredulidad. ¿Salir por tu cuenta? Dudo que eso sea posible. Ella lo mira directamente, con un brillo desafiante en los ojos. No subestimes lo que puedo hacer cuando estoy enojada.
El comentario arranca una risa breve pero genuina de Sebastián, la primera muestra de emoción desde que entró al elevador. Sin embargo, el sonido se corta abruptamente cuando un nuevo trueno sacude el edificio, recordándoles la precariedad de su situación. El silencio en el ascensor parecía haberse solidificado con el paso de los minutos, pesado y espeso como la humedad de la tormenta que continuaba rugiendo afuera. Julia, aún apoyada en el carrito de limpieza, tamborileaba los dedos contra la barra metálica, intentando distraerse de la incomodidad creciente. Sebastián permanecía quieto, su postura rígida y su mirada fija en un punto indeterminado de la pared frente a él. El sonido ocasional de los truenos era la única interrupción en el incómodo mutismo. «Siempre eres así de callado», soltó Julia de repente, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el desafío. Sebastián parpadeó, sorprendido por la pregunta, pero mantuvo su tono neutral. «Prefiero no hablar si no tengo nada importante que decir». Ella rió con ironía. «Vaya, eso explica por qué se siente como estar atrapada aquí con una estatua». Sebastián levantó una ceja, claramente irritado, pero contuvo su respuesta. En lugar de eso, suspiró y revisó el reloj en su muñeca, como si el tiempo avanzara más lento dentro de esa caja metálica. «¿Sabes qué?», continuó Julia, cruzando los brazos. «Esto sería mucho más llevadero si intentaras, no sé, actuar como un ser humano». «¿Y qué propones? Hablar del clima», respondió él con un sarcasmo suave pero evidente. Ella lo miró directamente, sus ojos oscuros destellando con una mezcla de frustración y determinación. «Propongo que dejes de actuar como si estar atrapado aquí no te importara, ¿o es que estás tan acostumbrado a que todo salga como quieres que ni siquiera esto te molesta?». Sebastián finalmente giró la cabeza para mirarla, su expresión endurecida. «No tienes idea de quién soy o cómo manejo las cosas. Así que, por favor, ahórrate tus suposiciones». Julia se acercó un paso, señalándolo con un dedo. «Tal vez no sé quién eres, pero sí sé reconocer a alguien que cree que está por encima de los demás. Y déjame decirte algo, aquí dentro, somos iguales. Ninguna cantidad de trajes caros o relojes de lujo va a hacer que este elevador se mueva». Por un instante, sus miradas se encontraron, y la tensión entre ambos parecía llenar cada rincón del espacio reducido. Sebastián abrió la boca para replicar, pero algo en la intensidad de Julia lo detuvo. Había algo más allá de las palabras en su voz, una verdad afilada que cortaba a través de su habitual fachada de control. «¿Sabes qué?», dijo finalmente, con un tono más bajo pero no menos firme. «Tal vez tengas razón. Tal vez aquí dentro somos iguales. Pero eso no significa que tenga que soportar este interrogatorio». «¿Interrogatorio?». Julia bufó. «Si esta es tu idea de ser igual, entonces prefiero estar sola». La respuesta lo descolocó. Por primera vez, Sebastián no supo cómo responder. Acostumbrado a lidiar con críticas en los negocios, pocas personas se atrevían a enfrentarlo directamente, y mucho menos con la intensidad de Julia. Ella, en cambio, dio un paso atrás, volviendo a apoyarse en su carrito. Pero esta vez, su expresión no era de desafío, sino de cansancio. La tormenta seguía rugiendo afuera, y el ascensor no mostraba señales de volver a funcionar. Sebastián observó el cambio en su postura y sintió un ligero peso en el pecho. Había algo en la forma en que Julia se cargaba de energía y luego la soltaba, como si toda su vida fuera una batalla constante. No podía evitar sentirse curioso, aunque su orgullo le impidiera reconocerlo. «Debes estar acostumbrada a situaciones difíciles», comentó de repente, su tono menos cortante. Julia lo miró, sorprendida por el cambio en su actitud. «¿Eso es tu intento de romper el hielo?». «Tal vez», admitió, encogiéndose de hombros. «Estoy atrapado aquí, igual que tú. Supongo que podríamos intentar no matarnos mientras esperamos». Ella sonrió, aunque sin bajar completamente la guardia. «Vaya, parece que sí puedes actuar como un ser humano después de todo». «De vez en cuando», dijo Sebastián, y por primera vez, una leve sonrisa cruzó su rostro. El ambiente en el ascensor se suavizó ligeramente, aunque la tensión seguía latente bajo la superficie. Ambos permanecieron en silencio por unos momentos más, escuchando el golpeteo de la lluvia y los truenos en la distancia.
Entonces, dijo Julia, rompiendo nuevamente el silencio, ¿qué hace alguien como tú aquí tan tarde? No parece que trabajes turnos de noche. Sebastián la miró, considerando cómo responder. Finalmente, dijo, a veces, es más fácil trabajar cuando el resto del mundo está dormido. Julia asintió, como si entendiera el sentimiento. Sí, lo sé. Aunque para mí no es una elección. La conversación se detuvo nuevamente, pero esta vez no se sintió incómoda. Ambos sabían que apenas habían comenzado a rascar la superficie de lo que realmente pensaban, pero el momento para profundizar aún no había llegado. Un relámpago iluminó brevemente el interior del ascensor, seguido de un trueno que resonó con fuerza. Ambos levantaron la vista, como si buscaran en el cielo una señal de que su encierro estaba por terminar. Sin embargo, ninguno podía imaginar que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar y no sería causada por el clima afuera. El paso de los minutos se hacía eterno en el interior del ascensor, donde el aire comenzaba a sentirse más denso, como si las paredes metálicas comprimieran no solo sus cuerpos, sino también sus pensamientos. Julia, sentada ahora en el suelo con las piernas cruzadas, miraba hacia el techo como si buscara respuestas en el débil resplandor de la luz de emergencia. Sebastián, apoyado contra la pared, mantenía los brazos cruzados, su postura rígida contrastando con su mirada, que vagaba entre el suelo y la figura de Julia. ¿Qué pasa por tu cabeza?, preguntó de repente ella, rompiendo el silencio que parecía haberlos envuelto durante siglos. Sebastián alzó la vista, sorprendido por la pregunta directa. ¿Por qué lo preguntas?, respondió, con una cautela que no lograba ocultar del todo. Porque estamos aquí, atrapados, dijo ella encogiéndose de hombros, y tengo la sensación de que si no hablamos de algo más interesante que el clima, voy a volverme loca. Una leve sonrisa se formó en los labios de Sebastián, pero rápidamente desapareció. No suelo hablar de mí, admitió después de un momento, como si las palabras le costaran más esfuerzo del esperado. Julia giró los ojos. Vaya, qué sorpresa, dijo con ironía, antes de suavizar su tono. Bueno, supongo que podríamos empezar por algo fácil. Yo hablo, y luego tú. Él arqueó una ceja, intrigado. ¿Eso es un trato? Claro, si lo ves así. Julia se abrazó las rodillas y suspiró. A ver. Mi vida no es precisamente un cuento de hadas. Trabajo aquí para mantener a mi abuela y a mi hermano menor. Mis padres murieron hace unos años en un accidente, y desde entonces, me ha tocado ser todo, hermana, madre, enfermera, lo que sea necesario. Sebastián la miró, esta vez con más atención. No había compasión en su rostro, sino una curiosidad genuina mezclada con un respeto silencioso. ¿Y qué hay de tus sueños?, preguntó en un tono más suave de lo habitual. Julia esbozó una sonrisa melancólica. Antes de que todo esto pasara, quería ser arquitecta. Me fascinaba cómo los edificios pueden contar historias, cómo un diseño puede cambiar la vida de las personas. Pero bueno, los sueños no pagan las cuentas, ¿verdad? Sebastián asintió, aunque una sombra cruzó su rostro. Había algo en las palabras de Julia que le resonaba más de lo que esperaba. Tu turno, dijo ella después de un momento, inclinando la cabeza hacia él. Sebastián permaneció en silencio por unos segundos, como si sopesara la decisión de hablar. Finalmente, respiró hondo y dijo, no estoy acostumbrado a esto. Compartir. No es algo que haga a menudo. Siempre hay una primera vez, replicó Julia, animándolo con un gesto. Mi familia tenía un negocio exitoso, comenzó él, con la voz más baja. Era pequeño al principio, pero creció gracias al esfuerzo de mis padres y de mi tío Ernesto, quien siempre estuvo involucrado en cada decisión importante. Yo era joven, idealista, y confiaba plenamente en él. Sebastián hizo una pausa, como si las palabras le pesaran en la lengua. Julia no lo interrumpió, dejando que continuara a su ritmo. Un día descubrí que Ernesto había estado desviando dinero de la empresa durante años. Cuando lo enfrenté, me miró a los ojos y no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Su traición casi destruyó todo lo que mis padres habían construido. Julia lo miró, sintiendo la carga emocional detrás de sus palabras. ¿Qué pasó después?
Lo eché. Corté todos los lazos con él y me encargué de salvar la empresa. Pero esa experiencia me cambió. Desde entonces, confío en pocas personas y mantengo a la mayoría a distancia. Eso explica mucho, dijo Julia en voz baja, aunque sin juzgarlo. Sebastián soltó una risa seca. Sí, ¿qué explica? Tu actitud. Ese muro que tienes alrededor. Pero, ¿sabes qué? Los muros pueden mantener a las personas fuera, pero también te encierran a ti. Él la miró, como si las palabras hubieran tocado algo profundo dentro de él. Durante un instante, el ascensor pareció más grande, menos opresivo, como si la conexión que se estaba formando entre ellos hubiera aligerado el peso del espacio. Tal vez tengas razón, admitió finalmente, aunque con una leve sonrisa. Julia le devolvió la sonrisa, pero antes de que pudiera responder, un leve crujido resonó en el techo del ascensor, seguido de un pequeño temblor. Ambos se enderezaron de inmediato, alertas. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, con los ojos abiertos de par en par. No lo sé, respondió Sebastián, su expresión volviendo a endurecerse. Pero creo que nuestra espera está a punto de complicarse aún más. La tensión volvió a llenar el aire, esta vez mezclada con un nuevo tipo de incertidumbre. Lo que ambos no sabían era que lo peor no era el ruido del ascensor, sino los secretos que aún estaban por salir a la luz. El ascensor tembló nuevamente, pero esta vez no fue suficiente para que perdieran el equilibrio. Julia y Sebastián intercambiaron miradas breves, pero ambos sabían que el ambiente no solo estaba cargado por la tormenta afuera. Había algo más en el aire, algo intangible pero innegablemente presente. Sebastián se apartó de la pared y comenzó a caminar de un lado al otro en el pequeño espacio, como si el movimiento pudiera ordenar los pensamientos que ahora lo asaltaban. Las palabras de Julia sobre su familia, sobre los sacrificios que había hecho, resonaban en su cabeza con una fuerza que lo inquietaba profundamente. Algo en la historia de ella le resultaba familiar, aunque no podía precisar exactamente qué. ¿Por qué de repente parece que estás viendo un fantasma?, preguntó Julia, entrecerrando los ojos mientras lo observaba. Sebastián se detuvo abruptamente y negó con la cabeza. No es nada. Solo, estoy pensando. ¿Pensando en qué?, insistió ella. No tienes pinta de alguien que deja cosas al azar. Eso es cierto, respondió él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero hay cosas que preferiría no pensar ahora mismo. Julia no pareció convencida, pero decidió no presionar. En su lugar, se apoyó nuevamente contra la pared del ascensor y dejó escapar un suspiro largo. Sabes, si hay algo que aprendí en la vida, es que evitar los problemas no los hace desaparecer. Solo los hace más grandes cuando finalmente te alcanzan. Sebastián miró hacia otro lado, fingiendo ignorar el comentario, pero sus palabras lo golpearon con precisión. Con la tormenta rugiendo afuera, su mente lo transportó años atrás, a una reunión en la sala de juntas de su empresa. Recordaba claramente el día en que los directivos, bajo la supervisión de su tío Ernesto, decidieron cortar lazos con varios proveedores locales debido a una reestructuración. El plan era minimizar costos y maximizar ganancias, pero el impacto en las empresas afectadas había sido devastador. Sebastián, joven e idealista en ese entonces, no había cuestionado las decisiones, confiando ciegamente en la experiencia de su tío. Sin embargo, ahora, las piezas comenzaban a encajar de forma aterradora. Julia había mencionado que su padre perdió todo cuando su empresa quebró debido a decisiones desde lo más alto. Aunque ella no había señalado a ninguna compañía en específico, Sebastián no podía evitar la creciente sospecha de que su familia había estado involucrada. ¿Estás bien?, preguntó Julia, rompiendo su cadena de pensamientos. Sebastián la miró, tratando de disimular el torbellino emocional que lo consumía. Sí, estoy bien. Solo cansado. Ella frunció el ceño, claramente desconfiada, pero no dijo nada más. El silencio entre ellos se hizo más pesado, y Sebastián sintió que el espacio reducido del ascensor se volvía más opresivo. No podía evitar preguntarse qué pasaría si Julia supiera la verdad. ¿Lo culparía por los errores del pasado? Podría entender que, aunque él llevaba el apellido de la empresa, ¿no había estado directamente involucrado en esas decisiones?
¿Sabes algo curioso?, dijo Julia de repente, su tono más ligero. Siempre he odiado los ascensores. Me hacen sentir atrapada, como si no tuviera control sobre nada. Sebastián, distraído por sus pensamientos, apenas reaccionó. Pero las palabras de ella lo golpearon de una manera inesperada. Esa sensación de pérdida de control, esa impotencia, era exactamente lo que estaba experimentando en ese momento. Entiendo cómo te sientes, dijo después de un momento, su voz apenas audible. Ella levantó la mirada, sorprendida por la confesión. Tú, el Señor, tengo todo bajo control, sabe lo que es sentirse atrapado. Sebastián soltó una risa breve y sin humor. Más de lo que me gustaría admitir. Julia lo miró con más atención, como si intentara descifrar algo detrás de sus palabras. No pareces del tipo que admite debilidades. No lo hago. No a menudo, admitió, antes de volver a quedarse en silencio. Las luces del ascensor parpadearon nuevamente, pero esta vez ninguno de los dos reaccionó. Ambos estaban demasiado inmersos en sus pensamientos, en las palabras no dichas que llenaban el espacio entre ellos. Sebastián sabía que no podía evitar la verdad por mucho tiempo. Julia merecía saber lo que sospechaba, pero ¿cómo podría contárselo sin arruinar la conexión que, de alguna manera, habían comenzado a formar? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras luchaba con esta decisión, el elevador volvió a emitir un crujido, como si el peso de su silencio se reflejara en la estructura misma del lugar. Ambos levantaron la vista al mismo tiempo, y Sebastián decidió que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse no solo a Julia, sino también a las sombras del pasado que ahora amenazaban con alcanzarlo. El crujido metálico del ascensor se intensificó, resonando como un lamento que rebotaba en las paredes de acero. Julia y Sebastián intercambiaron miradas rápidas, sus cuerpos tensándose al unísono. El aire, ya cargado por la tormenta y los secretos que ambos cargaban, parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba. «Eso no es normal, ¿verdad?», preguntó Julia, tratando de mantener su voz firme, aunque un ligero temblor la traicionaba. Sebastián, con la mandíbula apretada, negó con la cabeza. «Definitivamente, no». Antes de que ninguno pudiera reaccionar, el elevador tembló violentamente, inclinándose hacia un lado como si una fuerza invisible lo empujara. Julia soltó un grito ahogado mientras perdía el equilibrio y caía hacia adelante. «Cuidado», exclamó Sebastián, lanzándose hacia ella con un reflejo instintivo. La atrapó justo antes de que golpeara el carrito de limpieza, rodeándola con ambos brazos para amortiguar la caída. El movimiento fue brusco, y los dos terminaron en el suelo del ascensor, con Julia atrapada entre el pecho de Sebastián y el piso. El sonido de los cables tensándose y el rechinar de las poleas llenaron el espacio, pero por un momento, lo único que ambos podían escuchar era el sonido acelerado de sus respiraciones entrelazadas. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián, su voz baja pero cargada de preocupación genuina. Julia asintió, mirando directamente a los ojos de él, demasiado cerca para ignorar la intensidad en su mirada. «Sí, creo que sí, ¿y tú?». «Estoy bien», respondió, aunque su corazón martillaba contra su pecho como si quisiera escapar. No sabía si era el susto o el contacto inesperado lo que lo tenía tan alterado, pero no podía apartar la mirada de ella. Julia se dio cuenta de su proximidad y tragó saliva, intentando recuperar la compostura. «Gracias. Por atraparme». «Instinto», dijo Sebastián, tratando de restarle importancia mientras la ayudaba a levantarse. Sin embargo, el leve roce de sus manos envió una corriente eléctrica que ninguno de los dos pudo ignorar. El ascensor volvió a sacudirse, arrancándolos de ese momento. Ambos se agarraron a las paredes, intentando estabilizarse mientras el espacio parecía moverse bajo sus pies. «Esto está empeorando», dijo Julia, con el pánico comenzando a filtrarse en su voz. «Tranquila», respondió Sebastián, aunque su propia voz no era tan firme como hubiera querido. Miró hacia el techo, buscando el panel de acceso, una idea formándose en su mente. «Tenemos que salir de aquí antes de que pase algo peor». «¿Salir?».
Julia lo miró incrédula. ¿Cómo? ¿Escalar por el techo? ¿Estás loco? No tenemos muchas opciones, replicó él, su tono decidido. Si este ascensor sigue fallando, podríamos caer. Prefiero intentarlo que quedarme aquí esperando lo peor. Julia cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente. Sabía que tenía razón, pero la idea de moverse en esas condiciones la aterrorizaba. Está bien, dijo finalmente, aunque su voz apenas era un susurro. Pero no sé cómo vamos a hacerlo. Sebastián le dirigió una mirada tranquilizadora, una que parecía decirle que, de alguna manera, él se encargaría de todo. Primero, necesito que te mantengas firme. Voy a intentar abrir el panel. Se subió al carrito de limpieza, usando su peso para alcanzar la trampilla del techo. Con esfuerzo, logró empujarla y abrirla ligeramente, pero el movimiento hizo que el elevador se balanceara nuevamente. Julia lo miraba desde abajo, su corazón en un puño. «Ten cuidado», gritó, sus manos extendiéndose hacia él como si pudiera sostenerlo desde donde estaba. Sebastián no respondió de inmediato. Sus manos forcejeaban con la trampilla, pero su mente estaba dividida entre la urgencia de sacarlos de allí y la extraña sensación de vulnerabilidad que sentía al escuchar la preocupación genuina en la voz de Julia. Finalmente, logró abrir el panel, dejando entrar un chorro de aire frío que venía del hueco del ascensor. «Lo logré», anunció, bajando la mirada hacia ella. Pero al hacerlo, el carrito sobre el que estaba se tambaleó peligrosamente. Julia reaccionó rápidamente, estabilizándolo con todas sus fuerzas. «Por el amor de Dios, no te caigas», exclamó, con los ojos llenos de miedo. «Tranquila», dijo Sebastián, aunque su respiración agitada delataba su nerviosismo. Bajó cuidadosamente del carrito, aterrizando a su lado. Ambos se miraron, sus rostros a pocos centímetros de distancia, como si el peligro inminente hubiera borrado cualquier barrera que aún quedara entre ellos. «Esto no es lo que imaginé para mi noche», dijo Julia en un intento de romper la tensión, su voz teñida de un humor nervioso. Sebastián soltó una pequeña risa, la primera genuina desde que se habían encontrado. «Créeme, tampoco es lo que esperaba». El ascensor finalmente se estabilizó, aunque seguía siendo difícil predecir cuánto tiempo más podrían permanecer allí. Los sonidos de las herramientas y las voces apagadas de los técnicos se hicieron audibles desde el exterior. Julia y Sebastián, todavía en el reducido espacio, intercambiaron miradas tensas, conscientes de que la pesadilla estaba cerca de terminar, pero también de que algo más oscuro comenzaba a emerger entre ellos. Un ruido metálico seguido de un chasquido anunció que el sistema había sido reparado. Las luces del ascensor parpadearon antes de encenderse por completo, iluminando sus rostros con una claridad que parecía demasiado cruda después de la penumbra prolongada. Las puertas se abrieron lentamente, revelando el rostro cansado de un técnico que los miró con una mezcla de alivio y curiosidad. «Por fin», exclamó Julia, saliendo del ascensor con pasos rápidos, como si el aire exterior pudiera disipar la opresión que sentía en el pecho. Sebastián la siguió, aunque más despacio, su mente aún atrapada en el torbellino de emociones que lo consumía. Sin embargo, su alivio duró poco. Apenas cruzaron el umbral hacia el vestíbulo, el destino decidió lanzar el golpe final. En el mostrador de recepción, un televisor que transmitía noticias locales captó la atención de Julia. La imagen de un edificio destartalado, acompañada del titular, «Empresas locales devastadas por reestructuraciones corporativas», la detuvo en seco. Julia frunció el ceño, acercándose al monitor como si algo la llamara. En el reportaje, se mencionaba una serie de decisiones empresariales tomadas años atrás por la compañía de exportaciones Martin & Co., liderada en ese entonces por Ernesto Martín. Julia no necesitó escuchar mucho más, las piezas encajaron con una precisión dolorosa. El nombre de la empresa, el contexto, la devastación que siguió. Todo apuntaba directamente a la causa de la ruina de su familia. Volteó lentamente hacia Sebastián, su rostro una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Martin & Co?», preguntó con un tono bajo, pero cargado de peligro. Sebastián no dijo nada al principio, pero la culpa en su mirada era una respuesta suficiente. «Esa es tu empresa», continuó Julia, su voz aumentando en intensidad.
¿Tu familia? Julia, déjame explicar, intentó decir, pero ella lo interrumpió, su rostro enrojecido por la ira. Explicar que, Sebastián, que tu empresa destruyó la vida de mi familia, que mientras tú vivías en una torre de cristal, mi padre perdía todo lo que había construido con sus propias manos. Sebastián dio un paso hacia ella, levantando las manos como si quisiera calmarla. No sabía que tú. No sabía que estaba conectado contigo. Yo no estaba al mando en ese entonces, fue mi tío quien tomó esas decisiones. Pero tú te beneficiaste, gritó Julia, su voz quebrándose. Toda tu riqueza, todo lo que tienes, está construido sobre las ruinas de personas como mi padre, ¿y ahora quieres que crea que no tienes ninguna culpa? Sebastián bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Tienes razón en estar enojada. No voy a justificar lo que pasó, pero no sabía. Eso no cambia nada, lo interrumpió, su tono frío ahora. No importa si lo sabías o no. Lo que importa es que representas todo lo que destruyó mi vida. Sebastián sintió un peso aplastante en el pecho, una mezcla de vergüenza y desesperación. No sabía cómo reparar algo que ni siquiera entendía completamente hasta ese momento. Julia, si me das la oportunidad, haré todo lo posible por compensarlo. Haré lo que sea necesario, dijo, dando un paso más hacia ella. Ella negó con la cabeza, retrocediendo. No puedes arreglar esto, Sebastián. No puedes devolverme a mi familia, ni borrar los años de sacrificios que tuve que hacer por culpa de decisiones que beneficiaron a personas como tú. El silencio entre ellos era ensordecedor, más pesado que el que habían compartido en el ascensor. Julia finalmente se dio la vuelta, sus ojos llenos de lágrimas que se negó a dejar caer. Caminó hacia la salida del edificio, sus pasos firmes pero cargados de una tristeza que Sebastián podía sentir desde donde estaba. Julia, llamó una última vez, su voz apenas un susurro. Ella se detuvo por un segundo, pero no volteó. No me sigas, Sebastián, dijo con firmeza antes de desaparecer por las puertas de cristal. Sebastián permanecía inmóvil en el vestíbulo, observando cómo la puerta de cristal se cerraba detrás de Julia. El eco de sus últimas palabras resonaba en su mente como un martillo, golpeando cada rincón de su conciencia. El peso de la verdad lo había aplastado, dejando un vacío que ni todo el éxito y poder que había acumulado podían llenar. En ese instante, comprendió que no podía seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Algo tenía que cambiar, y ese cambio debía empezar con él. De regreso en su oficina, Sebastián se sentó frente a su escritorio, rodeado de las mismas paredes de cristal que antes lo hacían sentir invencible. Ahora, esas paredes parecían una jaula. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, buscó el contacto de su tío Ernesto. Dudó por un momento antes de presionar el botón para llamar. Sebastián, respondió la voz grave al otro lado de la línea. ¡Qué sorpresa! Pensé que ya habías aprendido a no llamarme para discutir asuntos pasados. No es una discusión, tío, dijo Sebastián, su tono más firme de lo que esperaba. Necesitamos hablar. Cara a cara. Es importante. Si es por lo de siempre, ya sabes mi posición, replicó Ernesto, con un deje de impaciencia. Será mejor que vengas, porque no voy a dejar que esto se postergue más, sentenció Sebastián antes de colgar. Horas después, Ernesto llegó a la oficina con su característico aire de superioridad. Entró sin anunciarse, cerrando la puerta detrás de él. ¿De qué se trata esta vez? ¿Otro sermón moral sobre decisiones empresariales? Sebastián lo miró fijamente, sin moverse de su lugar. Quiero saber la verdad completa sobre las reestructuraciones de hace años. Las que arruinaron a tantas familias. Ernesto arqueó una ceja, pero su expresión seguía relajada. ¿A qué viene este repentino interés? Ya hemos hablado de esto antes. Eran decisiones necesarias para la supervivencia de la empresa. Eran decisiones que beneficiaron a unos pocos a costa de muchos, replicó Sebastián, su voz subiendo ligeramente de tono. Y ahora esas decisiones han alcanzado a alguien que, hizo una pausa, buscando las palabras. A alguien importante para mí. Ernesto soltó una risa seca. Ah, ya veo.
Esto no es por moralidad ni ética. Es por una mujer, ¿verdad? Sabía que tarde o temprano el corazón te traicionaría. Esto no tiene que ver con ella, o al menos no solo con ella, dijo Sebastián, aunque sabía que era una mentira a medias. Tiene que ver con hacer lo correcto, algo que debimos hacer desde el principio. Ernesto se recostó en la silla frente a Sebastián, cruzando los brazos. ¿Y qué propones, sobrino? ¿Que pidamos perdón a cada empresa que no pudo competir con nosotros, que devolvamos el dinero? ¿Crees que los negocios funcionan así? Voy a hacer que funcionen así, respondió Sebastián, con una resolución que sorprendió incluso a Ernesto. Quiero revisar todos los casos de esas reestructuraciones. Quiero saber exactamente a quiénes afectamos y cómo podemos repararlo. Eso destruirá nuestra posición en el mercado, advirtió Ernesto, ahora serio. Los accionistas no lo permitirán. Y, francamente, yo tampoco. Entonces, no tendrás que preocuparte por eso, dijo Sebastián, inclinándose hacia adelante. Porque a partir de ahora, tú no tendrás nada que ver con esta empresa. Ernesto se quedó en silencio por un momento antes de reír amargamente. ¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí? He estado aquí desde el principio. Esta empresa es tan mía como tuya. Y, sin embargo, tus acciones han manchado todo lo que construimos, replicó Sebastián, levantándose de su silla. Voy a llamar a una reunión de la Junta y exponer todo. Los números, las decisiones, las consecuencias. Si tengo que sacrificar mi posición como CEO para hacer lo correcto, lo haré. Ernesto lo miró, esta vez con una mezcla de incredulidad y respeto forzado. Te estás jugando todo por una causa perdida. La redención no paga las cuentas, Sebastián. Tal vez no, respondió, su voz firme como una roca. Pero al menos podré mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Ernesto se levantó lentamente, ajustándose el saco. Buena suerte con eso, dijo antes de salir, dejando a Sebastián solo en la oficina. Sebastián respiró hondo, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Sabía que esto era solo el principio. No sería fácil convencer a la Junta, y mucho menos lidiar con las repercusiones en el mercado. Pero estaba decidido. Hizo varias llamadas esa misma noche, reuniendo un equipo para investigar los casos más graves. También comenzó a redactar un comunicado público, admitiendo los errores del pasado y detallando un plan para compensar a las familias y empresas afectadas. Mientras escribía, el rostro de Julia no salía de su mente. Sabía que esto no sería suficiente para recuperar su confianza, pero tal vez, solo tal vez, sería un paso en la dirección correcta. Al terminar el comunicado, miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas artificiales, recordándole que, aunque su camino hacia la redención sería largo, no pensaba detenerse hasta haber hecho todo lo posible por corregir el daño causado. Afuera, el primer rayo de sol comenzaba a iluminar el horizonte, anunciando un nuevo día lleno de incertidumbres y desafíos. Sebastián ajustó el nudo de su corbata por enésima vez mientras permanecía junto al auto, observando el bullicio de la plaza central del barrio de Julia. Era un lugar lleno de vida, niños jugando con pelotas desinfladas, vendedores ambulantes gritando sus ofertas y grupos de vecinos reunidos en bancos oxidados, compartiendo chismes y risas. El corazón de Solaro latía allí, lejos del brillo y el lujo de los rascacielos a los que estaba acostumbrado. Respiró hondo, intentando calmar los nervios que le quemaban el estómago. Este no era su mundo, y lo sabía. Pero había tomado una decisión: si quería reconquistar a Julia, tenía que enfrentar no solo su enojo, sino también el de la comunidad que la rodeaba. Era aquí donde se definía su redención. Mientras avanzaba por la plaza, los murmullos comenzaron a rodearlo. Algunas personas lo miraban con curiosidad, otras con desconfianza abierta. Su traje impecable y su porte distinguido lo hacían destacar como un extraño, un intruso en un lugar donde nadie lo esperaba. ¿Qué hace aquí ese tipo?, susurró una mujer mayor. Debe estar perdido, respondió otro hombre, cruzándose de brazos con escepticismo. Sebastián sintió el peso de las miradas, pero no se detuvo.
Sus pasos lo llevaron hasta un pequeño escenario improvisado en el centro de la plaza, donde un grupo de músicos locales afinaba sus instrumentos. Se acercó al líder del grupo y le pidió el micrófono, explicando rápidamente lo que necesitaba hacer. Aunque el hombre lo miró con extrañeza, accedió, intrigado por la determinación en su voz. El sonido del micrófono acoplándose llamó la atención de la multitud. Sebastián subió al escenario, mirando hacia el mar de rostros confusos y expectantes. Tomó aire y comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Sé que no pertenezco aquí, dijo, dejando que la sinceridad impregnara su tono. Sé que para muchos de ustedes soy solo un extraño, alguien que no entiende sus luchas ni su vida. Pero estoy aquí porque necesito hacer algo que nunca he hecho antes, admitir mis errores y pedir perdón. Los murmullos se intensificaron, pero Sebastián levantó una mano, pidiendo silencio. Mi nombre es Sebastián Martín, continuó, su voz clara resonando en la plaza. Tal vez hayan escuchado ese apellido antes. Tal vez lo asocien con decisiones que les causaron daño, con un sistema que privilegió a unos pocos a costa de muchos. Y tienen razón en hacerlo. Mi familia tomó decisiones que destruyeron vidas, incluida la del padre de una persona que significa mucho para mí. Los rostros en la multitud comenzaron a cambiar. Algunos mostraban sorpresa, otros enojo contenido. Sebastián podía sentir la hostilidad creciendo, pero no retrocedió. Vengo aquí hoy porque quiero ser honesto, dijo, sus ojos buscando entre la multitud el rostro de Julia. Cometí el error de ignorar lo que esas decisiones significaban. Permití que la ambición cegara mi juicio. Pero he decidido cambiar eso. Estoy trabajando para corregir los errores del pasado, para reparar el daño en la medida de lo posible. Y no lo hago solo por las familias que sufrieron, sino también por ella. La multitud siguió su mirada, y entonces apareció Julia, parada a unos metros del escenario. Sus brazos estaban cruzados, su expresión tensa, pero sus ojos traicionaban la confusión y la emoción que intentaba ocultar. Julia, dijo Sebastián, enfocándose únicamente en ella. No puedo deshacer lo que mi familia hizo, pero quiero demostrarte que soy alguien diferente. Quiero demostrarte que merezco una segunda oportunidad, no solo para reparar lo que está roto entre nosotros, sino para ser mejor, para construir algo real contigo. El silencio en la plaza era absoluto. Julia lo miró durante lo que pareció una eternidad, sus emociones reflejadas claramente en su rostro, dolor, enojo, pero también algo más profundo que luchaba por salir a la superficie. Finalmente, dio un paso hacia adelante, su voz firme aunque su tono estaba teñido de incredulidad. ¿De verdad crees que unas palabras bonitas en un escenario van a cambiar todo, Sebastián, que basta con admitir tus errores para arreglar años de sufrimiento? No, no lo creo, respondió Sebastián sin dudar. Pero creo que es un comienzo. Y estoy dispuesto a trabajar cada día para demostrarte que soy sincero, que puedo ser el hombre que necesitas y que esta comunidad merece. Julia bajó la mirada, sus pensamientos girando en su mente como una tormenta. El silencio se rompió cuando una niña pequeña de la multitud gritó, «Déjale intentarlo». La risa nerviosa recorrió a algunos de los vecinos, aligerando la tensión. Julia dejó escapar un suspiro, levantando la cabeza para mirarlo nuevamente. Esto no significa que te perdone, dijo, sus palabras fuertes pero no crueles. No espero que lo hagas ahora, respondió Sebastián, su voz llena de una calma que antes no conocía. Solo espero que me dejes intentarlo. La plaza había recuperado algo de su bullicio habitual después del inesperado discurso de Sebastián, pero en un rincón más apartado, bajo la sombra de un árbol frondoso, el silencio entre él y Julia era ensordecedor. Ambos estaban de pie, mirándose fijamente, mientras las emociones no dichas llenaban el espacio entre ellos como una corriente eléctrica. ¿Por qué ahora, Sebastián?, preguntó Julia finalmente, su voz firme, pero teñida de una vulnerabilidad que no podía ocultar. ¿Por qué decidiste venir aquí, enfrentarte a todos, a mí, cuando sabes perfectamente lo difícil que es esto para mí? Sebastián dio un paso hacia ella, pero detuvo su avance al ver que Julia retrocedía ligeramente. Sus manos se tensaron a los costados. Porque no podía dejarlo así, respondió,
su voz cargada de honestidad. No podía simplemente aceptar que lo arruiné todo y seguir con mi vida como si nada. Tú me hiciste ver lo que nunca quise enfrentar, que mi silencio me hacía cómplice. Julia dejó escapar un suspiro largo, negando con la cabeza. ¿Y ahora esperas que todo cambie, que yo olvide todo lo que sufrimos? Mi padre perdió su empresa, su dignidad, su vida. Todo, Sebastián, ¿y quieres que crea que basta con tus disculpas para reparar eso? No, admitió él, dando otro paso hacia ella, aunque esta vez su gesto fue más cuidadoso. No espero que lo olvides, Julia. Ni siquiera espero que me perdones. Solo quiero que veas que estoy intentando cambiar, no solo por ti, sino porque es lo correcto. Las palabras de Sebastián resonaron en Julia como un eco, amplificando las dudas y los sentimientos encontrados que la habían atormentado desde que lo conoció. Parte de ella quería creerle, quería aferrarse a la idea de que alguien podía redimirse, de que las cosas podían cambiar. Pero otra parte, la que había visto a su familia desmoronarse, la que había luchado sola durante tanto tiempo, no podía ignorar el peso de la traición que representaba su apellido. «¿Sabes lo que me duele más?», dijo ella, cruzando los brazos como si intentara protegerse de lo que estaba a punto de decir. «Que a pesar de todo, hay una parte de mí que quiere creer en ti. Que quiere pensar que puedes ser diferente. Pero luego recuerdo todo lo que pasé, todo lo que perdí, y me pregunto si soy una idiota por siquiera considerar darte una oportunidad». Sebastián sintió el nudo en su garganta hacerse más grande, pero no desvió la mirada. Sabía que este era el momento crucial, y no podía permitirse retroceder. «No eres una idiota, Julia», dijo, su tono tan suave que casi parecía un susurro. «Eres una mujer fuerte, valiente, y tienes todo el derecho de dudar de mí. Pero te prometo que no estoy aquí para pedirte que olvides ni que ignores tu dolor. Estoy aquí porque quiero construir algo nuevo contigo, si me dejas. Si no puedes, lo entenderé. Pero no podía irme sin intentarlo». Julia lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Sebastián, no se trata solo de lo que quiero. Se trata de si puedo vivir con esto, con todo lo que representas, con todo lo que pasó. ¿Cómo puedo confiar en ti cuando cada vez que veo tu rostro, recuerdo lo que perdí?» Él asintió, tragando el nudo en su garganta. «Lo entiendo. Pero déjame hacer una pregunta, Julia, ¿crees que vale la pena intentarlo, aunque sea un poco? Porque yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que eso funcione. Lo que sea». La intensidad en su voz la desarmó, pero también la llenó de un miedo que no podía ignorar. Había algo profundamente auténtico en él, algo que la tentaba a cruzar la barrera que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. Pero esa barrera no era solo para protegerse a ella, era para proteger a su familia, su dignidad, todo lo que aún quedaba en pie. «Yo, no sé si puedo», confesó finalmente, su voz quebrándose. «No sé si soy capaz de confiar otra vez. De arriesgarme a perder más». Sebastián dio un paso más, ahora tan cerca que podía sentir la calidez de su presencia. No la tocó, pero sus ojos, cargados de emoción, parecían alcanzarla de todas formas. «No te estoy pidiendo que confíes en mí ahora», dijo. «Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. No solo por ti, sino por mí mismo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Julia apartó la mirada, luchando contra las lágrimas y las emociones que amenazaban con desbordarla. Sabía que este momento cambiaría todo, de una forma u otra. Finalmente, levantó la cabeza, encontrando nuevamente la mirada de Sebastián. «Necesito tiempo», dijo, su voz firme aunque temblorosa. Sebastián asintió, sin atreverse a presionarla más. «Tómalo. Todo el que necesites. Yo estaré aquí, esperando». Julia dio un paso hacia atrás, aún sin saber si lo que sentía era alivio o un peso aún más grande en su pecho. Mientras se alejaba, Sebastián permaneció en el lugar, observándola irse con la esperanza de que su partida no fuera definitiva. Julia se detuvo frente a la ventana de su pequeña sala, observando cómo las luces de Solaro parpadeaban en la distancia. En sus manos sostenía una taza de café,
pero su calor no lograba disipar la confusión que se arremolinaba en su interior. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente, sus promesas, su mirada cargada de emoción. Había sido honesto, eso era innegable. ¿Pero era suficiente para borrar el peso del pasado? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un sonido familiar, 3 golpes suaves en la puerta. Frunció el ceño, colocando la taza en una mesa cercana antes de acercarse. Al abrir, lo encontró allí, de pie, con una expresión que combinaba incertidumbre y determinación. Sebastián, murmuró, sorprendida. Sé que dije que esperaría, comenzó él, su voz suave pero firme. Y lo haré, si eso es lo que necesitas. Pero no podía irme sin decirte algo más. Julia lo observó, cruzando los brazos como si intentara protegerse. ¿Qué es tan importante que no podía esperar? Él tomó aire, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar le costara un esfuerzo enorme. Desde la noche en el ascensor, mi vida ha cambiado. No porque quiera redimirme, no porque quiera demostrarle algo al mundo, sino porque tú me mostraste algo que nunca había visto antes, una razón para ser mejor. Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Parte de ella quería cerrarle la puerta, seguir adelante sin complicaciones. Pero otra parte, la que había estado luchando con su propio deseo de creer, no podía ignorarlo. ¿Y qué esperas que haga con eso, Sebastián?, preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. No espero nada, respondió él, dando un paso hacia ella. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a construir algo contigo, si tú quieres. No será fácil, lo sé. Pero estoy aquí. Y no me iré hasta que me digas que no hay absolutamente ninguna esperanza. Julia dejó escapar un suspiro largo, su mirada fija en él. Durante semanas había tratado de mantener las emociones bajo control, de racionalizar lo que sentía. Pero ahora, enfrentándolo nuevamente, se dio cuenta de que el hombre frente a ella ya no era el mismo que había conocido esa noche en el elevador. La transformación era visible en sus ojos, en su postura, en cada palabra que pronunciaba. «Has cambiado», dijo finalmente, con un leve temblor en la voz. Sebastián asintió. «Gracias a ti». Ella se llevó una mano al rostro, cerrando los ojos por un momento. Sabía que abrirse a él era un riesgo, pero también sabía que quedarse atrapada en el pasado no le haría justicia ni a ella ni a los sueños que había dejado de lado. «Está bien», dijo finalmente, con un tono que era tanto un susurro como una declaración. «Te daré una oportunidad. Pero no me falles, Sebastián. No creo que pueda soportarlo». Los ojos de él se iluminaron con una mezcla de alivio y esperanza. «No lo haré. Te lo prometo». Por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió un peso levantarse de sus hombros. Era solo el comienzo, lo sabía, pero a veces los comienzos eran suficientes para cambiar todo. El tiempo en Solaro parecía moverse con un ritmo diferente desde que Julia y Sebastián decidieron apostar por un futuro juntos. La ciudad, con su bullicio constante y su mezcla de colores, música y vida, se convirtió en el escenario perfecto para su historia, no porque fuera ideal, sino porque reflejaba la complejidad de sus propias vidas, caótica, llena de desafíos, pero con destellos constantes de belleza. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, Julia se encontraba en la terraza del edificio celeste, con una libreta de bocetos en la mano. Frente a ella, una página llena de líneas, formas y esquemas de lo que podría ser su primer proyecto independiente. Sebastián apareció detrás de ella, sosteniendo 2 tazas de café. «Pensé que esto te vendría bien», dijo, entregándole una de las tazas mientras se sentaba a su lado. «Gracias», respondió ella, con una sonrisa cálida. Luego señaló el boceto. «Es un centro comunitario para mi barrio. Quiero que sea un lugar donde los niños puedan jugar, donde las familias puedan reunirse. Algo que represente lo que quiero construir, no solo para mí, sino para todos». Sebastián miró el dibujo, impresionado por los detalles y la visión detrás de cada línea. «Es increíble, Julia. Creo que es exactamente lo que este lugar necesita. ¿Cómo puedo ayudarte a hacerlo realidad?». Ella lo miró con un destello de sorpresa. «¿De verdad? Ya has hecho mucho».
no tienes que. Quiero hacerlo, la interrumpió él. No porque crea que tengo que compensarte, sino porque creo en ti. Creo en lo que estás construyendo. Julia sostuvo su mirada por un momento, sintiendo cómo sus palabras calaban profundamente. Aún estaba aprendiendo a confiar, a dejarse llevar por lo que su corazón le decía, pero con Sebastián a su lado, la idea de un futuro compartido ya no parecía tan lejana. Días después, en la misma plaza donde Sebastián había declarado su amor, ambos presentaron juntos el proyecto del centro comunitario. La comunidad respondió con entusiasmo, y poco a poco, las piezas comenzaron a encajar: permisos, financiamiento, apoyo local. Cada paso que daban, lo hacían juntos, equilibrando los sueños de Julia con el compromiso de Sebastián de ser un hombre diferente. Finalmente, una mañana, el sol iluminó el edificio terminado. Julia y Sebastián, de pie frente al centro comunitario, observaban cómo los primeros niños corrían por el patio mientras las familias exploraban las nuevas instalaciones. Julia sintió que el círculo se había cerrado, su dolor y su lucha habían dado paso a algo nuevo, algo hermoso. Esto es solo el comienzo, dijo Sebastián, tomando su mano. Lo sé, respondió Julia, apretando su mano con fuerza. Y por primera vez, estoy lista para lo que venga. En el horizonte, el sol seguía ascendiendo sobre Solaro, iluminando el edificio celeste, que ahora representaba no solo alturas inalcanzables, sino la promesa de nuevos comienzos. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.